Querida iglesia del Señor, muy buenas tardes. Estamos grabando el programa de mañana, el servicio de mañana. Hemos orado para que Dios nos guíe y nos dirija en este tiempo. Gracias por la presencia de ustedes ahí en sus propias casas, dispuestos para el Señor, para aprender, para alabar a Dios. Así que estamos muy agradecidos con el Señor por habernos dado una semana más de su gracia, de su misericordia, de su compasión. Una semana donde hemos visto realmente la mano de Dios haciendo sombra sobre nosotros, sobre nuestra familia y sobre tantas personas por quienes todos los días oramos. En este país realmente es un gozo poder orar como iglesia por esta nación, por este continente, por todo el mundo entero. Así que gracias, hermanos, por la disposición de hoy, y yo les quiero invitar que nosotros vamos a leer la palabra de Dios antes de la oración inicial. Quiero invitarles al libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Libro de Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 9. Daniel capítulo 9. Y vamos a leer este pasaje de la Biblia, la importancia de la oración, y vamos a mirar la oración de un hombre de Dios. Capítulo 9 de Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey del reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de tierra de Egipto con mano poderosa,
y te hiciste renombre cual hoy lo tienes, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, a la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias en este momento que damos inicio a este servicio. Gracias porque nuevamente tú nos permites acercarnos a ti en oración. Hemos llegado hasta aquí, Padre amado, para implorarte tu favor, tu gracia y tu compasión sobre nuestras vidas. Señor, estamos viviendo en un momento difícil de la historia de la humanidad, en un tiempo inesperado, algo que nosotros nunca nos imaginamos, pero tú lo sabías. Y solo tú sabes las razones por las que esta situación ha llegado a esta humanidad. Solo tú sabes, Padre eterno, qué propósito hay en medio de todo esto. Y muchas gracias porque ha sido un tiempo para nosotros de refugiarnos en ti, de refugiarnos en tu presencia, de meternos bajo las sombras de tus alas, como dice la Biblia. Gracias, Señor, porque en medio de esta circunstancia que está viviendo la humanidad, hay un pueblo que confía en ti. Hay un pueblo que se acoge a tu palabra y a tu gracia. Y ese pueblo es la iglesia de Jesucristo. En esta tarde venimos como iglesia a implorar nuevamente, amado Padre, que tengas misericordia de esta humanidad, de esta tierra. Que tengas misericordia de todos nosotros, porque somos tan pequeños en este universo. Sin ti no hay ninguna esperanza. Gracias, Padre, porque hoy nos das la oportunidad de recapacitar, de reflexionar. Y qué buena la oración de Daniel, porque para él lo que pasaba en Israel era grande, como para nosotros lo que está pasando hoy también es grande y amerita nuestra reflexión delante de ti como creyentes. Imploramos tu compasión, tu misericordia, tu perdón sobre esta humanidad, sobre esta tierra, sobre Colombia, sobre Cartagena, sobre todas nuestras vidas. Y Señor, en el nombre de Jesucristo, confesamos ante ti nuestra profunda necesidad de ti, Señor. Y sabemos que tú eres quien tienes en tu mano esa respuesta que el mundo de hoy está necesitando. Gracias, gracias porque podemos acercarnos a ti en el nombre de Cristo, orar, confiar, depender de ti y cada día, Señor, ser animados por tu Espíritu, ser fortalecidos por la palabra y siempre estar prestos para entender, para comprender tu buena voluntad en medio de los tiempos. Gracias por tu iglesia en este tiempo que nos congregamos. Gracias por toda congregación, sobre todo por una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo en la tierra. Una iglesia que ora, que clama, que suplica, que ruega todos los días, momento a momento, para que tu misericordia, tu compasión, tu perdón sea sobre esta tierra. Gracias, Padre mío, bendice el servicio, bendiga a todo pastor, bendiga a toda persona que hoy expondrá tu palabra a tu pueblo Jesús en esta tierra. Que tu Espíritu Santo nos guíe,
que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos permita ser guiados y dirigidos por Él y recibiendo con gozo y con alegría tu buena palabra. Padre, que nosotros cada domingo como iglesia vengamos a presentarnos delante de ti en esta buena comunión con un corazón deseoso, hambriento de ti, de tu palabra, con un corazón que quiere ser tratado por ti. Gracias, porque seguimos siendo fieles a tu buen deseo, que no dejemos de reunirnos, de congregarnos. Y gracias porque en este tiempo lo hacemos en nuestras casas. Pero cuando este tiempo pase, yo creo, Señor, que ningún creyente se quedará en su casa. Que ningún creyente dirá, hoy no puedo ir. Porque el simple hecho de haber pasado este desierto será suficiente para agradecerte por tu compasión, tu misericordia, y estaremos dispuestos para ti siempre, cuando tú lo quieras, como tú nos los hagas entender. Gracias por esta buena oración de Daniel, por su nación, por su pueblo, y reconocer cuánto necesitaba Israel de ti. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a alabar al Señor. Quiero invitarles a ir conmigo a la Biblia, al libro de los Salmos, capítulo 18. Salmo capítulo 18. Salmo 18, versículos 32. Salmo 18, versículos 32 y 33. Y vayamos al Salmo 16, versículos 1 y 2. Salmo 16, versículos 1 y 2. Vamos a empezar cantando en esta mañana el Salmo 18, versículos 32 y 33. Salmo 18, versículos 32 y 23. Versículo 32 y 33. Y después pasamos al versículo 16. Empezamos cantando el Salmo 18, versículos 32 y 33, y pasamos la misma canción al Salmo capítulo 16, 1, 2, como está allí. Así que vamos a alabar a Dios. Dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace firme estar sobre mis alturas. Y pasamos, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Capítulo 16, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Así que vamos a cantar. Tenga allí el Salmo 18 para empezar y después pasamos al 16. Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfectos mis caminos, quien hace mis pies como de cierva y me hace firme estar sobre mis alturas. Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfectos mis caminos, quien hace mis pies como de cierva y me hace firme estar sobre mis alturas. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti, tú
Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti. Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas, firme estar sobre mis alturas. Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace firme estar sobre mis alturas. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti. Gracias, Señor, tú eres el que me ciñes de poder, dice tu palabra, quien haces perfecto mi camino, quien hace mis pies como pies de sierva y me haces estar firme sobre mis alturas. Gracias, gracias, Señor, tú eres ese buen Padre que nos das la fortaleza, el apoyo que necesitamos. Tú eres el que nos ciñes de poder. Tú nos revistes de un poder espiritual, pero para hacer tu voluntad, para obedecerte, para caminar como tú quieres que caminemos. Gracias por este salmo tan hermoso que hemos cantado, que siempre lo recordemos y poder decir, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y eso es lo que queremos cada día. Guárdanos, Señor, en tu mano. Guárdanos bajo las sombras de tus alas. Muchas gracias, Padre mío. Así es como queremos caminar como hijos tuyos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, vamos ahora a cantar el Salmo número 40. Salmo número 40. Yo sé que usted ha cantado todos estos salmos. Y bueno, si de pronto a alguno se le olvidó, pues usted lo va a ir recordando aquí. Salmo número 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y esta es la canción, este es el hermoso cántico que vamos a entonar. Hacia ti.
Este es un tiempo de saber esperar en Dios, de saber confiar en Dios en este momento. La desesperación, la angustia, la ansiedad, no creo que nos va a ayudar en absoluto. Y el salmista habla realmente de la bendición de Dios por esperar en Dios. Pacientemente esperé a Jehová. Y esto es lo que la iglesia de hoy tiene que aplicar. Paciencia, que Dios haga su voluntad. Y mientras Dios va actuando, nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo, nos vamos edificando. Este encerramiento que tenemos para muchos se les convierte en un calvario. La gente no sabe qué hacer. La gente no sabe ni con quién hablar. La gente se volvió adicta a estos aparaticos y no sabe qué hacer, no sabe, busca la manera de matar el tiempo. Pero los cristianos no debemos hacer eso. Los cristianos debemos orar y decirle: Señor, yo estoy esperando pacientemente que este desierto pase, que esta etapa pase. Y por eso los cristianos siempre vamos a ver el aspecto que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Y qué bueno que podamos siempre recordar que nuestro Dios va con nosotros. Quiero animarles, hermanos, ahora a tener un momento de oración. Quiero invitarles a que pues nos unamos en oración de una manera muy especial. Padre, te damos muchas gracias. Como cada domingo siempre tenemos un espacio para orar, para interceder. Lo que estamos haciendo todos los días en la semana. Gracias porque ahora que estamos juntos también lo podemos hacer. Orar, interceder, clamar, suplicar pacientemente que tú hagas tu obra en cada persona, en cada familia y en cada país. Señor, en este momento yo quiero pedirte a ti, Señor, como unos motivos de oración. En primer lugar, por nuestra congregación. Yo te pido por todos los hermanos de esta pequeña congregación, de todos los que estamos participando en este momento de este servicio, para que cada día nos pongas tranquilidad, calma, serenidad. Cada día aprendamos a depender de ti, del Espíritu Santo, y a confiar plenamente en Él. La zozobra y la angustia, pues no será para nosotros de ninguna manera beneficioso, pero sí vale la pena la oración. Señor, nosotros no podemos matar ni el encerramiento, ni el aburrimiento de estar aquí haciendo cosas que no tengan sentido. Gracias por darnos la bendición de orar. Hay tanto por qué clamar. Hay tantas cosas que podemos hacer en las casas. Pero sobre todo, hay mucho por qué también agradecerte en medio de este tiempo. Ven, que nuestra iglesia tenga un pensamiento claro, una motivación clara y un buen equilibrio en este tiempo, porque tú estás con nosotros. También, Señor, queremos orar, Padre, por nuestras familias, que bendigas a nuestras familias, nuestros hogares, que este sea un tiempo donde cada uno pueda aprender más el uno del otro, mostrar lo que cada uno es en el Señor al otro. Gracias, Padre Santo, por tantas cosas maravillosas que tú estás haciendo. Señor, te pido que bendigas la familia de cada uno de nosotros, pero que bendigas la iglesia tuya en Cartagena y Colombia, en la tierra, y que bendigas cada familia en Cartagena, Colombia y en este mundo. Glorifícate en cada familia. También te pido por Cartagena, ten misericordia de esta ciudad en este tiempo. Padre, te pedimos que tú detengas en Cartagena este avance descontrolado de la pandemia y que todas las personas entiendan: hay un camino para aprender a caminar en medio de esta situación, y es la fe, la confianza en ti, la búsqueda de ti y de tu palabra, Señor. Pon en esta ciudad
el deseo que toda familia, toda persona saque un tiempo para orar, para leer la Biblia, para escuchar tu palabra, es un gran aliciente para todas las personas de esta ciudad. Igual para los colombianos, para esta tierra de Colombia. Padre, que la gente no se desborde en acciones descontroladas, que la gente no salga de manera descontrolada y pueda resultar en una situación bien difícil. Ten misericordia de esta Colombia también, Padre Santo. Padre, también quiero pedirte por todos los médicos de esta tierra, de esta ciudad, de este país y de toda la tierra. Estos médicos, enfermeras, paramédicos, todo ese personal que en cada rincón del planeta están ahí sirviendo, ayudando, dando lo mejor de sí, Señor. Muchas gracias, Padre, por ese médico que el día domingo pude escuchar en eso que se le rindieron a los médicos, un homenaje. Ese médico que estaba allí en su camilla y que atendía a sus pacientes, pero que ahora está siendo atendido porque está contagiado. Pero como él decía, gracias por sus oraciones, oren por mí. Y eso nos muestra lo importante que es una iglesia que ora, clamando por quienes no conocemos, pero que tú sí sabes en quién vas a orar por la oración de tu iglesia en la tierra. También te pedimos, Señor, por los pacientes, por aquellos que están en las clínicas y en los hospitales y en casas. Ten compasión de ellos. Padre mío, permite que día a día sean más los recuperados que los contagiados y los que están falleciendo. Ayuda, Señor, a este segmento que está luchando en carne propia, que está viviendo esta batalla. Padre, toma la vida de todos los médicos, de todo el personal. Úsalos como instrumentos tuyos. Obra tú a través de ellos. Sé tú, Señor, la inteligencia y la sabiduría de los médicos y esas medicinas hagan el efecto que tú quieres que hagan. Oro por los campesinos y los transportadores, esos campesinos que siembran la comida, para que a ellos no les llegue, Señor, esta pandemia. Cuida de ellos y de sus familias, que sigan sembrando, que sigan teniendo el apoyo del gobierno, de las instituciones, para que ellos reciban su justo pago por sus productos. Ayúdalos, Padre Santo, para que tengan esa buena voluntad de seguir sembrando y en las ciudades tengamos alimento. Bendice a los transportadores que llevan la comida de un lugar a otro. Cuídales a ellos en sus viajes en las carreteras. También te pedimos por los supermercados, las tiendas, todos los lugares, para que no falte allí el alimento. También te pedimos, Padre, por los policías y soldados. Bendícelos, cuida de esos hombres, de esas mujeres que están haciendo un servicio para mantener el orden en las calles, en las ciudades, en los barrios. Haz que la gente entienda, Señor, que son servidores en beneficio nuestro, Padre Santo, porque hay personas que también pueden perder el control y ahí están ellos para ayudar y para orientar. Ahora, Padre, también por el presidente, por los gobernadores y los alcaldes. Padre, ten misericordia de ellos. Ayúdales a entender cuáles son las mejores decisiones a tomar. Gracias por esos equipos científicos que tiene el presidente. Siempre le están aconsejando, siempre le están diciendo que es lo correcto. Ahí están los médicos con los alcaldes y los gobernadores, diciéndole lo que puede hacerse y lo que no se puede hacer. Así que te rogamos, Señor, que bendigas al presidente de Colombia, ten misericordia de él, porque tanto él como su gobierno y los alcaldes y los gobernadores tienen una responsabilidad muy grande delante de ti y delante de esta nación. También oramos, Padre Santo, por esta pandemia, para que poco a poco el avance de esta pandemia en Colombia y en el mundo vaya, Señor, perdiendo fuerza. Padre, esto es como un huracán que va con tanta fuerza y con el paso del tiempo ya va perdiendo su fuerza.
y nuevamente todo vuelve a su normalidad. Oro, Señor, para que en el tiempo tuyo esta pandemia vaya perdiendo poder, fuerza, vaya perdiendo su influencia en esta tierra. Yo te pido esto, Señor, para que tengas compasión y misericordia de nosotros, que todavía estamos en esta tierra, que todavía queremos vivir con nuestra familia y hacer cosas que sean de tu agrado. Vivir conforme a la enseñanza de Cristo. Guárdanos de estos contagios, no solamente de la pandemia, sino de muchas otras cosas más. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y también te damos gracias por esos médicos científicos, por esas personas que están trabajando la vacuna en los distintos laboratorios en tantos países. Gracias porque la oración de la Iglesia de Cristo en la tierra no es en vano. Tú has escuchado ese clamor. Y gracias porque ya estamos escuchando algunos avances. Gracias, Señor, porque tú te glorificarás en esa vacuna, en esa medicina. Esperamos con esperanza el momento en que esa vacuna empiece a ser colocada en los habitantes de este planeta. Gracias, Señor. Ahora, Padre, como lo hemos hecho cada domingo, dentro del pueblo de Dios, tenemos médicos cristianos que oran, que claman a ti, que te suplican, y ellos también están haciendo su labor. Pero quiero en esta tarde pedirte dos cosas. Primero, por ellos como médicos y enfermeras. Y segundo, que la boca de ellos se abra cuando salgan a sus labores, para hablarle a sus colegas, para compartir el cuerpo médico, para compartir con los enfermos la palabra de Dios. Que ya no sea solamente ir a cumplir un trabajo, sino que ellos puedan hablar de Jesucristo a sus colegas, enfermeras, personal. Que sean ellos la voz de Cristo, que sean ellos, Señor, los mensajeros tuyos, ahí en esos lugares donde hay dolor y sufrimiento, donde hay esperanza, donde hay una necesidad de fe muy grande, para que ellos también sean portadores de la fe, de la esperanza a través de la palabra de Dios. Quiero pedirte, Señor, por nuestro hermano José Salcedo, por nuestra hermana Nelis, por nuestro hermano Marcos Luján, por nuestra hermana Ana, por Byron, por Nicole, por Iso, por Verónica, por Lucho, por José Carbonell, por Iván, por Yader, por Rocío y su esposo, también por nuestro hermano Enrique y también por nuestra hermana Doris Gómez. Te presento a estos hermanos todos los días. Ellos tienen que presentarse a sus labores, algunos en los tiempos que han organizado, pero todos ellos son hombres y mujeres de fe que ya pueden hablarle a otros colegas, a otras personas sobre la fe y la esperanza en Cristo. Permite que ellos puedan llevar algún elemento, puedan llevar una palabra, puedan llevar un mensaje escrito. Úsalos para que ellos no solamente en presencia tú los guardes y los protejas, sino para que ellos puedan presentar un mensaje, que consigan algo para dejar a un paciente, a un colega, a una enfermera, a un paramédico. Si es posible, que lo hagan en su internet, que lo saquen fotocopia, pero que empiecen, Señor, en medio de esto, a dejar una semilla en la vida de quienes están allí y que ellos son sus amigos y sus compañeros de trabajo. Gracias por todos nuestros hermanos médicos. Bendícelos, cuida de ellos y de sus familias, y que tengan el gozo y la alegría, la dicha de ver que a través de su servicio te glorificas en la vida de otros y en la vida espiritual también de ellos, para crecimiento y para bendición de todos. Ahora te pido por la palabra. Dios, te ruego que tu Espíritu Santo pueda ser nuestro maestro, pueda ser quien instruya nuestras vidas espirituales. Señor, yo no te ruego que nos enseñes para rebosar de Biblia. Yo no te pido que nos enseñes
simplemente para tener bases para discutir. Yo no te pido que nos enseñes la palabra para hacer alarde de lo que sabemos, para generar de pronto algún tipo de confrontación. No es esa la razón para lo cual te pido que nos enseñes, sino para seguir a Cristo, para seguir el ejemplo de Cristo, para hacer luz y sal con la enseñanza de tu palabra. No permitas, Padre Santo, que usemos con una forma equivocada la buena enseñanza que tú nos das. No estamos para mostrarle a otro cuánto sabemos, sino para dar testimonio con nuestra vida, nuestro testimonio de conducta, nuestra manera como podemos día a día vivir en nuestra familia y en medio de tantas personas que saben que somos cristianos. Pero te ruego, Padre, que la palabra tuya traiga a nuestro corazón alegría y contentamiento, pero también la disposición de nuestro corazón de ser instrumentos de bendición en tus manos, con humildad, con sencillez, con mansedumbre. Señor, que nuestra pequeña congregación pueda recibir la palabra con hambre y sed de ti, Señor. Con hambre y sed de ti. Si no hay eso, solamente nos quedaremos con un conocimiento que no sabremos cómo usar correctamente. Pero si venimos ante ti con hambre y sed de ti, de tu palabra, el Espíritu tomará la palabra y le dará cuerpo, carne en nuestra vida espiritual. Y por eso te pido, toma mi vida, dame tu sabiduría y que sea tu Espíritu Santo poniendo las palabras en mi boca para compartir con sencillez la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús te ruego esto. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero en este tiempo pedirles que vayamos al Evangelio según San Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a seguir hablando sobre la enseñanza de Jesús a los discípulos, a la iglesia que Cristo mismo fundó. Toda esta enseñanza Jesús se la dio a sus discípulos, pero por ende a su iglesia. Esa pequeña iglesia naciente, con esos primeros 12, después con esos 70 y después con un número mayor hasta que vino el Espíritu Santo y realmente la iglesia quedó establecida bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo. Esta es la tercera parte del tema, la enseñanza de Jesús en Mateo 24. Qué interesante es analizar el capítulo 24 de Mateo, porque en ese pasaje Jesucristo realmente abrió la cortina. Él corrió el velo para que nosotros aprendiéramos cuáles son las cosas que van a suceder en el tiempo, empezando con los primeros discípulos, empezando con aquella profecía que Jesús hizo sobre Jerusalén y sobre el templo. Así que es interesante recordar cómo Jesús habló de la profecía misma acerca de Jerusalén. Ya eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, como lo vimos. Igualmente la profecía en capítulo 24 en relación al templo. Así que para Jesús era el momento preciso para que los discípulos aprendieran cuáles iban a ser los hechos que tendrían que suceder antes de la venida de Cristo por su iglesia. Ahora, algo interesante. Quiero que vayamos un momento al versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Las tres preguntas. Ya hablamos de la primera pregunta.
Y esa primera pregunta la respondió Lucas en el capítulo 21 del versículo 20 al 24. La segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Lo vimos el domingo pasado, del versículo 4 hasta el versículo 14. Y hoy vamos a hablar de la tercera pregunta. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? O sea, del final del tiempo, de los tiempos finales. Pero quiero detenerme unos 2 minuticos en un detalle que yo quiero que usted observe conmigo. Esa pregunta de los discípulos. ¿Por qué pensamos o pudiéramos pensar que esa pregunta fue tan importante? Si ellos no hubiesen hecho la pregunta, Jesús pues no la hubiera contestado de la manera tan clara como lo hizo para que hoy nosotros podamos aprender esa verdad. Y personalmente creo, y repito, ningún ángel me lo ha dicho, creo personalmente que el Espíritu Santo colocó esa pregunta en los discípulos para que Jesús respondiera una de las cosas más interesantes que le llama la atención al ser humano, el futuro, los eventos del futuro. Acuérdese, en este mundo a la gente le gusta la adivinación, a la gente le gusta que le lean la mano, a la gente le gusta que le lean el futuro, que le lean la carta a esa que tienen toda esa cantidad de gente, y todo lo hace para saber qué va a pasar en el futuro y sobre todo que esa persona no le vaya a pasar nada malo. Así que Jesús, cuando los discípulos hacen la pregunta, es el momento donde Cristo le abre la puerta al conocimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo corre el velo. Ahora Cristo nos revela, nos hace saber cuáles son las cosas que van a acontecer desde el momento del año 70 hasta la segunda venida de Cristo. Eso no quiere decir que usted y yo conocemos el futuro. Eso no quiere decir que usted va a coger la Biblia y la va a usar para lo que usted se le antoje. Eso no quiere decir que usted tiene todas las respuestas a todas las preguntas. Sencillamente, en lo concerniente a los eventos de Dios en los tiempos por venir, el Señor Jesucristo nos habló sin tanto detalle, oiga bien, sin tanto detalle de cómo iban a suceder estas cosas. Así que así como Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, acuérdese, dice la Biblia, que en el momento en que Cristo muere, el velo del templo se rasgó en dos. Sucedieron unos hechos, unas señales en ese momento. Hubo un terremoto, muertos resucitaron y sobre todo el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora toda persona en Cristo puede entrar directamente a la presencia de Dios, porque pone su fe en el sumo sacerdote que es Cristo. Así que ahora usted puede mirar hacia el futuro a través de la Biblia y que Dios le libre a usted de creerse quién sabe qué. Hay que tener cuidado cuando se va a hablar de estos temas, porque hay mucha gente que tiene más espíritu de adivinación que de algo espiritual del cielo. Hay gente que usa esto de manera desordenada y la iglesia tiene que tener buenos fundamentos, buenas bases, pero hacerlo de la manera más correcta cuando va a hablar de los eventos futuros. Mi querido hermano, usted no entró en una escuela futurista. No quiero decirle que ahora usted tiene que decir, tengo una sapiencia acerca del futuro. Cuidado, porque el que sabemos también nos ayuda a pensar incorrectamente para que cometamos errores y vamos a dejar muy mal el nombre del Señor. Esas tres preguntas abren la puerta a lo que Cristo ya había preparado. Y desde el Antiguo Testamento el Señor viene hablando, pero ahora la iglesia puede tener más claridad
sobre qué va a suceder en relación a Cristo, a su iglesia, en el tiempo que Cristo nos ha dejado en su palabra. Acuérdese muy bien la enseñanza de Jesús y de Pablo. Quiero también que miremos un detalle. Cuando la iglesia es levantada al cielo, cuando Cristo rapta a la iglesia, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la iglesia en el cielo? ¿Qué va a suceder con la iglesia en el cielo? De hecho, la iglesia no va a estar aquí en la gran tribulación. Ahora, miren ustedes el versículo 13 y 14 de Mateo 24. Quedamos allí. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que Cristo quería era que una vez que entendiéramos toda la enseñanza de los tiempos por venir, empezando con la destrucción de Jerusalén, el templo, la primera persecución de los cristianos después de la muerte de Esteban y unos añitos más adelante, el año 70, donde persiguieron a judíos y no judíos, cristianos, que nosotros pudiésemos comprender que lo que Cristo quería era que en vez de llenarnos de miedo, de susto y abandonar nuestra fe cristiana, perseveráramos en el camino del Señor. Y esa perseverancia identifica quiénes son verdaderamente las ovejas del Señor. Quiénes son aquellos que Cristo salvó. Los que van a perseverar hasta la venida de Cristo son aquellos que han entendido todos los acontecimientos que el Señor nos ha hablado. Y ellos dicen, a pesar de que esto va a ser difícil, perseveraré porque mi fe en Cristo es firme. Mi convicción en Cristo es firme. Persevero en Él, persevero en Dios, persevero en la Biblia, perseveraré en mi obediencia, perseveraré en mi iglesia, perseveraré como siervo, perseveraré corriendo mi carrera como Cristo me lo ha enseñado. Y yo quiero que Cristo me espere en la meta para mi corona. Ahora, el versículo 14, lo que Jesús dijo entonces es que todo esto realmente a la final mostrará cómo su evangelio será predicado en toda la tierra. Ahora, hágase la siguiente pregunta. Entre el versículo 14 y 15, ¿dónde está la iglesia? Porque el versículo 15 ya empieza a hablar de la gran tribulación. Y es la tercera pregunta que hacen los discípulos. ¿Qué señales habrá de los últimos tiempos? Y es interesante. Entre el versículo 14 y el versículo 15 está el rapto de la iglesia. Pregunta, ¿por qué Jesús no habló del rapto? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Cristo no habló del rapto de la iglesia. En otros pasajes del Nuevo Testamento, de los Evangelios, habla de que Cristo vendrá por su iglesia. Pero esa palabra rapto de la iglesia, solamente el apóstol Pablo lo enseña. Solamente el apóstol Pablo habla y enseña sobre el rapto de la iglesia. Así que entre el versículo 14, que es el final, cuando la iglesia es levantada, en el versículo 15 empieza el período de la tribulación, los últimos 7 años. Ahora miren, vayamos un momento. Por tanto, versículo 15, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Miren cómo Jesús usa una verdad bíblica dada por Daniel. Vaya al capítulo 9 de Daniel, por favor, esto es muy importante. Daniel capítulo 9, para entender por qué se le llama esta, como dice la Biblia, la abominación desoladora. ¿En qué consiste la abominación desoladora? Dice la palabra de Dios, Mateo 9, Daniel 9,
versículos 27. Dice la palabra. Y por otra semana, habla Daniel, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hablando del anticristo. Y a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El anticristo no va a permitir que el pueblo de Israel vuelva a ofrecerle al Señor sus ofrendas y sus sacrificios. Entienda por qué la palabra abominación desoladora. Y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Él va a hacer daño hasta que Cristo venga por él y lo destruya. Así que Daniel está hablando de un hecho de que alguien va a impedirle al pueblo de Israel que lleve a cabo sus sacrificios y sus ofrendas. O sea, que exprese su vida de oración, de búsqueda de Dios en el templo. Eso es lo que está hablando Jesús en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El templo. Acuérdese, el anticristo va a hacer un pacto con el pueblo de Israel, con el pueblo judío en la última semana. Y el pacto será de fidelidad, el pacto será de respeto, el pacto será de ayudarles a reconstruir el templo para que nuevamente el templo de Israel vuelva a surgir, que está debajo de la mezquita de Omar, de los musulmanes en este momento. Así que el anticristo va a ayudar para que ese templo nuevamente florezca y tenga toda esa gloria que tuvo antes. Acuérdense, en el año 70, el general Tito romano destruye el templo, que era una réplica extraordinaria y hermosa arquitectónicamente, mucho más grande que el templo de Salomón. Ese templo va a ser reconstruido y quien va a ayudar a eso va a ser el anticristo. Pero la palabra, como está escrita, la abominación desoladora, quiere decir que algo terrible va a suceder dentro del templo. Ahora quiero que mire conmigo, por favor, Segunda de Tesalonicenses. Vamos a entender esto. Vamos a entender esto con mucho cuidado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Miren en qué consiste ese hecho que el Señor Jesucristo llama la abominación desoladora. La palabra abominación quiere decir algo que Dios abomina, desprecia. Y dice la palabra de Dios, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y mire en qué consiste la abominación. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Va a engañar al pueblo judío. Va a traicionar la confianza que el pueblo de Israel puso en él. Él se va a ganar la confianza del pueblo de Israel al reconstruir su templo, a ayudar a que eso ocurra. Pero cuando esté ya hecho, él entra al templo, prohíbe los sacrificios y las ofrendas. Aquí no habrá más adoración al Dios de Israel. Se sienta en el templo, se hace adorar como Dios. Eso se llama abominación, una ofensa a Dios. Y eso lo va a vivir el pueblo de Israel, haciéndose pasar, como dice la palabra, por Dios. Ahora, escúcheme esto. La única persona
que en la historia de la humanidad siempre ha querido que se le rinda culto como a Dios mismo, es Satanás. Él siempre busca la manera de endiosarse en la vida de la gente. Él se vuelve un Dios para la gente. Hay gente que sin darse cuenta le está rindiendo culto a ese ser. Tenemos reuniones, sectas paganas, religiones paganas, dioses paganos. Todo eso es anticipo de lo que Él va a hacer en ese tiempo. Quiero que me adoren como Dios. Siempre ha querido usurpar el trono de Dios. Pero eso no va a ser posible, porque Cristo no va a permitir esa realidad. Versículo 16. Cuando eso suceda y el pueblo de Israel no acepte eso y se darán cuenta, Dios mío, ¿en quién creímos? Dios mío, ¿en quién hemos confiado? Dios, entonces los ojos se abrirán y recordarán que aquel Mesías, que aquel hombre que crucificaron en Jerusalén era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Este engaño les va a despertar a la realidad, pero al mismo tiempo va a venir algo duro sobre el pueblo judío en ese tiempo. Estas verdades Cristo las tiene aquí para que nosotros las entendamos hoy. Y usted debe saber qué hechos van a darse en los últimos tiempos. Enseñanza de Jesús para la iglesia de hoy, para que usted no caiga en ninguna trampa de pensar que tiene que adorar aquí o adorar acá, o no permita ninguna cosa que usurpe el lugar de Cristo en su vida y en la iglesia. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque cuando los judíos rechacen la petición del anticristo de sentarse en el trono y hacerse adorar como Dios, no lo van a aceptar. Y lo que viene de ahí en adelante es una inmensa persecución contra todos los judíos. Esa será la época en que ellos pagarán en carne propia el desprecio que hicieron a Jesús. Ahora ellos serán perseguidos por el anticristo. Él los matará, tristemente. Y el Señor estará viendo todo eso. Y dice la Biblia, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida, eso es lo que hará el pueblo, huirá de ese hombre. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, y aquí lo dice el Señor, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cristo corriendo el velo para que aprendamos la verdad. ¿Esto qué nos muestra? La rebeldía del pueblo de Israel será pagada con muy caro, con su propia vida. Pero nuestra fe en Cristo será recompensada con la venida de Cristo por su iglesia. Y aquí hay dos cosas que quiero decirles, hermanos. Cuando la iglesia es levantada del cielo, van a haber dos eventos simultáneos. Primero, van a haber hechos en el cielo como hechos en la tierra simultáneamente. En el cielo van a ocurrir dos cosas, porque ya la iglesia estará en el cielo. Y va a ocurrir lo que la Biblia llama, lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Mientras simultáneamente eso está pasando en el cielo, mientras en la tierra lo que hay es una
persecución contra el pueblo de Israel durante ese tiempo de gran tribulación. Permítame preguntarle esto. ¿Cuál es la diferencia que usted ve entre lo que le va a pasar a usted ahora y lo que le va a pasar al pueblo de Israel por su desobediencia? Si usted va entendiendo esto, con más razón usted debe entregar su vida, diariamente rendirla a Cristo y servirle, porque usted no va a pasar por esa angustia. Porque lo que Cristo tiene para usted es un momento en el cual Él le tomará a usted y le llevará. Así que mientras en el cielo existen dos grandes eventos, que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, que tienen que ver con la iglesia levantada, en la tierra lo que habrá es una gran persecución para el pueblo de Israel. Los 7 años de tribulación que empieza Cristo en el versículo 15 tienen que ver con Israel y las demás naciones. Ahora, mire lo que dice el versículo 22. Y si aquellos días de persecución, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahí vemos la misericordia de Dios. Escúcheme esto. Después que la iglesia sea levantada, en la tierra se va a seguir predicando el evangelio. Van a haber predicadores del evangelio que saldrán de quienes quedaron, oyeron, no quisieron creer, pero ahí sí van a creer. Y el Espíritu de Dios los va a usar. Y se convertirán mucha gente a Cristo. Muchos judíos se convertirán a Cristo. De hecho, esa persecución va a afectar a todos. Pero Cristo sabe que hay un tiempo para proteger la vida de todos aquellos que Él ha salvado durante ese tiempo. Mira el versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos. ¿Cuáles son los escogidos del Señor en la gran tribulación? Los que se convirtieron a Cristo, los que creyeron en Cristo, judíos y gentiles que reconocieron a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el único Salvador. El Señor recogerá a sus escogidos de los 4 vientos, de los 4 puntos de la tierra, desde un extremo del cielo al otro. ¿Y para qué el Señor los recoge? Para llevarlos con Él. Para que ellos también tengan descanso. Dios cuidará del Israel que reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador personal. Ese será un tiempo donde realmente el trato de Dios será con el pueblo de Israel. Dolor, sufrimiento y muerte. Pero llegará un día en que el Señor dirá, basta, hasta aquí. Y Él tomará a sus escogidos y los llevará consigo. Ahora bien, versículo 23, y ya estamos terminando. Porque se levantarán, versículo 23. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Habrá un lugar en la tierra
donde se llevará a cabo lo que se llama la guerra de Armagedón. Y allí en ese espacio habrán una guerra inmensa, es la tercera guerra que se llama. Bueno, habrá tanto dolor y sufrimiento y muerte en ese lugar, que dice la palabra de Dios claramente, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, allí quedarán aquellos que bajo el efecto del reino del mal quedarán destruidos, pero Cristo acabará con el reino de maldad. Realmente, hermanos, la venida de Cristo en ese entonces, todo ojo le va a ver, todos van a apreciar la venida de Cristo y todos se darán cuenta que el que viene a juzgar la maldad y la iniquidad en la tierra. Mis queridos hermanos, esta parte que Jesús está enseñando, la tercera pregunta, claramente, ¿y qué señal habrá del fin de los tiempos? Es esto, lo que le espera a Israel, lo que le espera al pueblo judío y a las naciones paganas de aquel entonces, porque no han creído en el Hijo de Dios. Esto no es para tener miedo, esto es para dar gracias a Dios. Cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros. Por eso yo le dije el domingo pasado, somos privilegiados de haber nacido en este tiempo y de haber conocido a Cristo en este tiempo, porque seremos levantados con el Señor y no pasaremos por esa tragedia. Así como mucha gente que decide no creer en Cristo, no confiar en Él, un día serán juzgados. Así que, mis queridos hermanos, la Biblia nos enseña que los últimos tiempos, sin todos los detalles, están escritos en una manera sintetizada por el Señor Jesucristo. Ahora, quiero terminar para que usted empiece a leer esto. Este pasaje de Mateo 20, libro de Colosenses y otros más, tiene que ver con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis ahora explica con mayor detalle todos los sucesos que tendrán que darse. Y le quiero decir esto, del capítulo 1 al 3 de Apocalipsis, solo se habla de la iglesia. Cuando usted vea ese pasaje, las 7 iglesias, hace referencia a toda la iglesia de Cristo. Del capítulo 1 al 3 de Apocalipsis, se hace relación de Jesús y la iglesia. Ahora, del capítulo 4 y 5, se habla en Apocalipsis de cómo en el cielo habrá, por decirlo así, una reunión celestial extraordinaria. La iglesia, los redimidos, estarán en un cántico celestial delante de Jesucristo en el cielo. Solo los redimidos estarán en ese lugar del cielo, cantándole al Señor una canción de alabanza, de gratitud, de adoración. Ahora, del versículo 6 al 19 de Apocalipsis es donde se narra el período de los 7 años de gran tribulación y todos los detalles. Ahí es donde hace referencia el Señor del versículo 15 al 31 de Mateo 24. Y por último, del capítulo 20 al 22 de Apocalipsis es donde se habla del milenio, del juicio final y del estado eterno de nosotros con Cristo. Mis queridos hermanos, entender esto es fascinante. Por eso digo, Cristo corrió la cortina. Ahora podemos entender mejor lo que desconocíamos. Y ni siquiera los discípulos lo sabían. Por eso yo creo, esa pregunta de ellos estaba en el propósito del Espíritu. Al ellos hacer la pregunta, Cristo la responde de la manera como lo hemos visto en estos tiempos. Pero recuerden, lo que falta por suceder ahora mismo, es la venida de Cristo por su iglesia. Después de eso, hermanos, vienen los 7 años de gran tribulación.
Qué bueno es entender esto. Qué bueno es orar para que más gente conozca de Cristo en este tiempo. Qué bueno es pedirle a Dios que el corazón de la gente sea sensible a Dios, que se acerque a Dios, que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, que no se equivoque creyendo en tantas cosas, sino mirar a la cruz donde Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, tenemos un desafío muy grande. Orar por el mundo para que se convierta a Cristo en este tiempo de pandemia. 2, orar por nosotros para perseverar hasta el final. Y 3, esperar la venida de Cristo con gozo. Usted sabe que la Biblia dice que amar la venida de Cristo. Debemos amar la venida de Cristo, porque eso es grande para nosotros. Hermanos, el próximo domingo vamos a hablar de los 2 hechos que van a suceder en el cielo cuando la iglesia esté allá. Vamos a hablar del tribunal de Cristo, que tiene que ver solo con la iglesia, y vamos a hablar de las bodas del Cordero. Eso es hermoso. Eso Cristo lo enseña y es algo extraordinario, hermano. Por eso Jesús corrió el velo para que hoy conozcamos la verdad, así como Cristo corrió el velo para que toda persona en Cristo pueda entrar a la presencia del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos animas y nos muestras qué importante es perseverar en la fe, perseverar en la palabra, perseverar en ti, perseverar en la esperanza, perseverar en aquello que Cristo quiere que perseveremos. Gracias por la enseñanza de Jesús. Gracias porque no necesariamente tenemos que saberlo todo, pero por lo menos Él nos ha dejado algo maravilloso y grande que es su palabra. Y tal vez muchas cosas no vamos a entender, pero la Biblia tiene lo suficiente para darnos cuenta que el plan de Dios se cumple como Él lo ha trazado. Padre, queremos agradecerte por darnos la oportunidad de conocerte en este tiempo de gracia, en este tiempo de misericordia. Debemos valorar esa gracia y valorar esa misericordia. Gracias, Señor, por todas las cosas que están preparadas por ti para la iglesia, pero gracias por lo que ahora tenemos que seguir haciendo hasta que tú vengas por nosotros. Bendice a nuestra congregación, a toda la iglesia de Cristo. Te amamos, Cristo, y amamos tu venida y te estamos esperando. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente.